Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar de transporte. Por un lado, estamos llegando al final del año y con él al final del plazo establecido por el Gobierno Nacional para renovar las licencias de tránsito. A partir del 1 de diciembre habrán multas para las personas que no hayan cumplido con este deber. Pero ¿quiénes deben renovar su licencia y cómo deben hacerlo? Hoy estaremos contándoles los detalles. De otra parte, esta semana fueron anunciados por el señor presidente Juan Manuel Santos varias buenas noticias en materia de construcción vial. El propósito del gobierno es acabar con el retraso en infraestructura que ha tenido Colombia desde hace décadas y para ello ha puesto manos a la obra. En Urna de Cristal usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co. En Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook, en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en la línea gratuita nacional 018-091-99-69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al espacio de la televisión colombiana en la que el Gobierno Nacional responde todas sus inquietudes, sus preguntas sobre las políticas y sobre los diversos programas que buscan beneficiar a los colombianos. Como bien lo decía nuestra directora Andrea Olano, hoy trabajamos un tema muy importante para el país, para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que tiene que ver con aspectos fundamentales para esos ejes y esos pilares del gobierno, como son la equidad, como son también el tema del desarrollo, como es el tema de la generación de empleo. Y ese es precisamente el sector de transporte. Como bien lo anotaba Andrea, pues estamos a trabajar dos temas muy importantes. El tema del pico y pase, ya se van cumpliendo los plazos para que los colombianos renueven sus licencias de conducción y aquí precisamente en Urna de Cristal vamos a responder sus inquietudes sobre ese tema. Vamos a preguntar a la ministra cuántas personas no han renovado su licencia y sobre ese tema vamos a hablar. También sobre todos los anuncios que se han hecho en esta semana, desde el Día de la Infraestructura, donde se han anunciado los diferentes proyectos y ya se han firmado las actas de inicio de las obras más importantes para el país que van a modernizar definitivamente a Colombia. Y para hablar de estos temas, pues qué mejor que los invitados que tenemos hoy. Estamos inaugurando en Urna de Cristal a la ministra de Transporte, la doctora Natalia Bello. Ministra, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal y muchas gracias por dedicarnos a este espacio. Muy buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí en Urna de Cristal, atendiendo todas las necesidades y las inquietudes que los colombianos tienen en materia de transporte. También saludamos al viceministro de Infraestructura, el doctor Carlos García. Viceministro, muy buenas noches y también muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos los televidentes y aquí dispuestos a responder las preguntas que la comunidad quiera. Y nos acompaña también el viceministro de Transporte, Enrique Nates. Viceministro, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, y a todos los televidentes, complacido de estar acompañándolos en la noche de hoy para resolver todas las inquietudes que tengan sobre el tema de la estrategia de pico y pase. Sin duda, hoy tenemos pues esta nómina de lujo para hablar del tema de transporte y el tema de pico y pase. Recordamos las líneas en Bogotá para comunicarse con nosotros, 566-2232 y la línea gratuita nacional 018-091-99-69. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de Skype, por diferentes mecanismos y por la página web de Urna de Cristal se pueden comunicar con nosotros para hacer sus preguntas y el Gobierno Nacional le responde. Pero bueno, antes de entrar en materia y de la participación ciudadana, ministra, quiero comenzar con la noticia del momento. Hace pocos minutos terminó el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Hay decisiones muy importantes que quiero que usted aproveche aquí, Urna de Cristal, ministra, para contarle al país. Es el tema de la aprobación de los recursos para esta segunda ola de vías de la cuarta generación. ¿De qué se trata, ministra? Sí, hoy tenemos una gran noticia para todos los colombianos.
la locomotora de la infraestructura están dando, el país está en ejecución. Hoy aprobamos en el COMPES la segunda ola de la cuarta generación de concesiones. ¿Eso qué significa? Significa que le vamos a dar curso en el mes de noviembre al cronograma para la licitación de las obras más importantes que el país ha tenido en materia de revolución de infraestructura. Estamos hablando de 11.8 billones de pesos en infraestructura que se construirá, se rehabilitará en puentes, viaductos, aproximadamente unos 1.800 kilómetros de redes que serán intervenidas de transporte en el país. Es una gran noticia. Y tenemos un grupo de 8 vías que serán especialmente intervenidas en este grupo de las 4G, que son la de Neiva-Santana, Neiva-Girardot, Villavicencio-Yopal, Transversal del Cisga, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, Pasto, Rumichaca y Santander de Quilichao, Popayán. Como lo he dicho, son obras de magnífica calidad técnica y además de eso tendremos la oportunidad de tener un gran rostro social. Con estas obras vamos a beneficiar no solamente a la competitividad del país, a tener una mejor infraestructura en materia de transporte multimodal, porque ese es el objetivo nuestro, sino también que tenemos un gran rostro social. Aquí también estamos generando empleos que le dan calidad de vida a los colombianos, que conectan a las regiones, de manera que estamos en constante construcción y ejecución. Estamos manos a la obra. Así es, ministra, 11.5 billones de pesos para iniciar el proceso de licitación y adjudicación de estas obras de la segunda ola de la cuarta generación. Pero bueno, ya no estamos solo en el tema de licitaciones, de inicios de obras, sino ya hay hechos muy concretos, ¿no, ministra? Como el que se vio esta semana en la vía de Girardot a Ibagué, en lo que tiene que ver precisamente con ese viaducto y ese puente por el desvío de Gualanday para llegar a Ibagué, que es una obra, ministra, que uno pues tuvimos la oportunidad de estar allá y ver la magnitud de esas obras que se están realizando en Colombia. Y quiero invitarla porque nuestra directora Andrea Olano pues ha preparado precisamente una información para contarle a los colombianos qué fue lo que sucedió esta semana en la inauguración de este importante proyecto vial. Hechos históricos ocurrieron esta semana en el departamento del Tolima en la inauguración de dos de las obras viales más imponentes que ha visto el país en los últimos años, el túnel y el viaducto de Gualanday. Este, según dijo el primer mandatario, es el inicio de una transformación en materia de infraestructura en el país. Este es el nuevo túnel de Gualanday, un sueño hecho realidad en materia de infraestructura vial. Con una extensión de casi 1 kilómetro, 8 metros de altura y 8,5 metros de ancho, la obra conecta al centro del país con el Pacífico colombiano. Justamente allí, en el corredor vial Girardot-Ibagué-Cajamarca, y con 600 metros de longitud, se extiende grandioso el viaducto más grande, más largo y más alto que se ha construido en todo el territorio colombiano. Qué bueno poder decirle a los colombianos y al mundo que nuestros ingenieros, porque como usted bien lo resaltaba, esto es ingeniería colombiana, esto es mano de obra colombiana, están a la altura de cualquier ingeniero de cualquier lugar del mundo. Y eso para mí es un sueño hecho realidad. Pero esta es solo una de las muchas obras con las que el país empieza a cambiar la faz de su infraestructura y en las que el gobierno no ha dudado un segundo en poner manos a la obra. Hoy estamos firmando la primera alianza público-privada de origen privado. Eso, como aquí se dijo, también es la demostración de la confianza que afortunadamente hemos podido generar en el sector privado, para que el sector privado tome los riesgos, comparta además los riesgos con el Estado para hacer muchísimas más obras sin necesidad de acudir al Tesoro Público. Se trata de la doble calzada Ibagué-Cajamarca, 35 kilómetros de vía que se construirán gracias a una ley de la República que posibilita la construcción de obras de iniciativa privada, agilizando el desarrollo de la infraestructura en el país. Y lo que eso significa en materia de competitividad, de tiempo ahorrado,
Eso a la larga quiere decir más empleo, más desarrollo, más crecimiento económico. Y como si fueran pocas las buenas noticias, el presidente Santos anunció además la puesta en marcha de 5 de las obras que han sido consideradas como los más ambiciosos proyectos de infraestructura vial en el país, las concesiones de cuarta generación. Vamos a firmar el inicio de obra de 5 de las concesiones de la primera ola de cuarta generación. Esas firmas suman más de 6 billones de pesos. Serán en total 3 olas, 3 paquetes de concesiones, de los cuales ya se aprobó el primero, que consta de 10 corredores viales y 12 billones de pesos en inversiones. Un hito histórico que se constituirá en un factor preponderante de la competitividad del país. Cuando uno ve que esos sueños comienzan a convertirse en realidades, cuando las maquetas comienzan a convertirse en viaductos, en túneles, es cuando uno dice, hombre, sí se puede y hay que continuar. Urna de cristal. Pues ministra, ahí veíamos la imponencia de esa obra, lo que representa eso para el tramo también desde Bogotá, no solo hasta Ibagué, sino también para la conexión con el Pacífico colombiano, con Buenaventura, para el tema de carga. Eso, ¿cómo uno lo puede traducir en beneficio para la comunidad, ministra? Mira, los beneficios son incalculables. Efectivamente, como dijo el presidente de la República, esta es una de las obras que se han dicho sí se puede, sí se pudo. Es una gran obra en la que vamos a tener unos ahorros importantes en tiempos, en la medida en que vamos a utilizar mucho menos tiempo para poder llegar a la conexión hacia Buenaventura, que es el principal ruta de carga del país. Igualmente también tenemos ahorros en transporte, en el mantenimiento de los vehículos. Estas vías son de altas especificaciones, 80 kilómetros hora de posibilidades de tener en la vía. Además de esto es un viaducto recto que te permite un menor agotamiento del vehículo, de manera que vamos a tener unos ahorros incalculables en esta vía, tanto en tiempos de viaje como en los costos de combustible, los costos de reparación de los vehículos, de mantenimiento de los mismos. Y por sobre todo tenemos un gran beneficio con respecto a la transitabilidad de la vía. Es una vía que vamos en línea recta, que tenemos un gran viaducto con un túnel muy largo también, aproximadamente unos 900 metros. Estamos hablando de 1.5 kilómetros entre el túnel y el viaducto en línea recta, que evita las curvas que tenemos en nuestras montañas, nuestra geografía colombiana. De manera que es una gran noticia para el país tener en servicio hoy este viaducto, que lo hicimos en estos días con el presidente de la República. Pues así es, ministra, y por lo menos se ahorra el tramo entre Bogotá y Ibagué, por lo menos 35 o 40 minutos de ahorro en tiempo, ¿no? Que es lo que significaba subir la montaña de Gualanday, que siempre era pesadita. Sí, aproximadamente el ahorro que tenemos en ese tramo es de 35 minutos, es correcto. Muy bien, ministra, pues este programa es de participación ciudadana y ya tenemos llamada de David Castro desde Melgar. David, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Bueno, sí, yo quisiera saber cuándo vamos a poder ver pues todos los colombianos esas obras que están anunciando, tales autopistas 4G. ¿Cuándo las podemos ver? Muchas gracias, David, por su pregunta. Y bueno, ministra, muy importante ese tema y también el viceministro de Infraestructura, porque claro, son muchos los anuncios y la gente comienza a decir, bueno, ¿y esto para cuándo? ¿Esto tan bueno para cuándo? Bueno, mira, tenemos que identificar las 3 olas de las concesiones de 4G. El primer paquete de olas de las concesiones de 4G la estamos adjudicando este año y firmando las actas de inicio, que fue la buena noticia que dimos en esta semana, de manera que nosotros en el primer año de inicio de estas concesiones estaremos atendiendo todas las necesidades prediales, ambientales, y estaremos viendo las primeras ejecuciones de obra en un año, y así escalonadamente. Es decir, estamos hablando a partir de finales del año 2015 hacia el año 2020, en un plazo de 5 años, estaremos culminando todo este paquete de las 8.000 kilómetros de vías intervenidas en las 3 olas de las concesiones de 4G más las iniciativas privadas. Las primeras obras se van a ver entonces a finales del año 2015, donde iniciaremos obras. Pues precisamente, ministra, estamos mirando en la pantalla los gráficos de lo que sucedió en Girardot también esta semana, que es la firma ya de precisamente el inicio de obras
para el tema ya de los proyectos, ¿no, ministra? Porque ya lo que se anunció esta semana, además de entregar obras, es ya no la firma de una licitación y un contrato, sino ya la firma del inicio de la obra. Como dijo el presidente, ya comienza a correr el tiempo para el contratista. Ahí estamos mirando la conexión Pacífico 2 autopista, esa fue de las que se firmó el inicio de obra, ministra. Es correcto. A partir de la fecha que firmamos las actas de inicio, empiezan a contar los tiempos de obligaciones contractuales para el mantenimiento y para la construcción que incorpora el contrato. Desde ya, desde el momento que se iniciaron las actas, se firmaron las actas de inicio, ya está corriendo el tiempo para el mantenimiento y operación de las vías existentes, pero asimismo también empieza a correr el año que tienen los constructores para iniciar obra en obra nueva o en rehabilitación de obra existente. De manera que vamos a tener ya pronto, en un año, obra nueva en la vía Honda-Girardot. También vamos a tener los Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, y también vamos a tener Cartagena-Barranquilla con la circunvalar de la Prosperidad. Esas cinco concesiones, que suman aproximadamente 6 billones de pesos, ya empezó a contar el termómetro o el cronograma para poder iniciar obra. ¿Generan esos proyectos? Se hablaba de generación de 70.000 empleos, ministra. Yo creo que hasta más. 70.000 empleos pueden ser de directos, sí, pero podemos hablar de otros 70.000 empleos indirectos. Estamos hablando de aproximadamente unos 140.000 empleos en este primer paquete. Viceministro Carlos García, el tema de la obra es qué tanto traumatismo puede generar y qué le puede decir uno a los usuarios de las carreteras en materia de paciencia, porque cuando ya comienzan a verse las obras, comienzan a verse también, digamos, algunos desvíos, algunas congestiones y obviamente no se demorarán en comenzar las protestas. No, pero en este caso se tiene todo un plan de contingencia con el fin de minimizar esos impactos que se le genera a los usuarios en el transporte diario, tanto para la gente que se moviliza en vehículos de transporte público de pasajeros como en la carga. Ha habido conciencia por parte de todas las agremiaciones de transporte en términos de los beneficios que finalmente van a dar estos corredores viales. Hay muchísimas alternativas. En el caso de las conexiones Pacífico, quedan algunas vías alternas que permitirán una movilización, pero lo que se busca es que haya un permanente tránsito con algún tipo de restricciones, pero impedir a toda costa pues, que haya una vía que esté completamente cerrada. Este es un trabajo coordinado que se está haciendo a través de la Agencia Nacional de Infraestructura y con la participación también del Instituto Nacional de Vías, de tal manera que trabajada coordinadamente entre el Ministerio, el Viceministerio de Transporte con todas las agremiaciones de transporte, tanto de carga de pasajeros y la comunidad en general, pues se les avisará de las actividades que se estén desarrollando y las restricciones que pueda haber en el momento de la ejecución de estas obras. Muchas gracias, viceministro. Y bueno, se nota que el tema es muy emocionante, todo esto de las obras, y más emocionante cuando comienza a ver ya esos proyectos hechos realidad. Pero bueno, aquí también hay un tema muy importante, señor viceministro Enrique Nates, y es uno de los que nos convoca esta urna de cristal que tiene que ver con el pico y pase. Recordémosle un poco a los colombianos cuándo es el plazo, cuándo se vence el plazo y qué va a pasar una vez se venza ese plazo para que los colombianos renueven su licencia de conducción. Claro, John Jairo, yo creo que qué más oportuno que esta oportunidad para decirle a los colombianos que, primero, motivarlos a que aquellos que tengan la obligación de renovar su licencia, que son aquellos que tengan categoría pública en su licencia de conducción, que se encuentre vencida aquella categoría vieja, que era la 4, 5 y 6, y la nueva, la C1, la C2 y la C3, deberán antes del 30 de noviembre, John Jairo, acercarse a los organismos de tránsito correspondientes para renovar su licencia. ¿Por qué surge esto? La necesidad de la renovación de la licencia no es otra cosa que, primero, para brindar de seguridad a el documento que anteriormente existía. El decreto 019 del 2012, John Jairo, que es la denominada ley antitrámites, consagró unas vigencias para las licencias de tipo particular. Sí. Por lo tanto, los particulares en este momento no deben preocuparse por la renovación de su documento. Pero aquellos que tengan categoría pública, es importante reiterarlo, deben primero consultar si su licencia se encuentra vencida. ¿Dónde lo hacen? Pues en la página del RUNT, pueden hacerlo, www.runt.com, y de igual manera pueden consultar también si tiene algún tipo de saldo en comparendos o en multas o infracciones para poder iniciar el proceso de renovación. El Ministerio de Transporte ha sido muy enfático, claro, con la ciudadanía,
ha tratado por diversos medios de comunicación, estrategias de divulgación, campañas de prevención, campañas de divulgación, para que los ciudadanos que estén en la obligación de hacer esta renovación, John Jairo, la hagan antes del 30 de noviembre, con dos comentarios particulares. Esta fecha ya se ha corrido en dos oportunidades. Claro. Recuerdo en enero el caos que se generó porque se vencía en enero el plazo, ¿no? Y lo corrimos posteriormente, ya con la estrategia pico y pase, hasta el 30 de noviembre de este año. Sí, es importante para la ciudadanía también decirles que ya nos faltan muy pocas, digamos que del universo total de licencias a renovar unas 2.200.000 aproximadamente, ya tenemos 1.300.000 licencias renovadas y tenemos todavía un saldo de unas 900.000 que esperamos que de aquí al 30 de noviembre puedan avanzar en su proceso. Pues vamos a responder inquietudes de los colombianos. Precisamente a esta hora tenemos llamada de Carlos Arévalo en Bogotá. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Don Jairo, y para la ministra y el viceministro, pues la pregunta mía ya hay parte de la respuesta que dio el viceministro, pero quiero preguntarle si van a extender el tiempo y si lo van a hacer por números par, así como las cédulas anteriormente, o no, o va a ser hasta el 30 de noviembre. Carlos, muchas gracias por su pregunta. Bueno, ¿qué le podemos responder a Carlos? Pues Carlos, nuevamente agradeciéndole la pregunta, primero una aclaración. La estrategia pico y pase, John Jairo, efectivamente establecía los plazos mensuales para que con el número último de la cédula de ciudadanía se acercaran al organismo de tránsito a hacer su renovación. El mes de noviembre corresponde al número 1, pero el gobierno nacional, la señora ministra, ha tomado la decisión de que todos aquellos números que no se han podido renovar puedan acudir de aquí al 30 de noviembre a renovar su licencia vencida. En cuanto al tema de la ampliación del plazo, creemos en el ministerio que de alguna manera luego de ampliarlo 3 veces, pues realmente creo que los ciudadanos han tenido más de 18 meses para iniciar su proceso y evidentemente esperemos que se llegue el 30, nosotros seguiremos en campañas de divulgación de aquí a esa fecha, pero inicialmente no tenemos contemplado el aplazamiento de esta medida. Muy bien, tenemos llamada de Arturo Rodríguez de Acacias Meta. Arturo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, yo soy de Acacias y quisiera saber, hemos visto muchos avances en la vía Bogotá-Villavicencio, los túneles pues parece que van a quedar muy buenos, lo que se ve desde afuera, y la vía también ya está quedando muy bien, pero ¿para cuándo finalmente se va a poder tener toda la vía en funcionamiento? Bueno, muchas gracias Arturo. Ministra, viceministro, ¿qué les podemos responder a Arturo desde Acacias Meta? Bueno, la vía Bogotá-Villavicencio tenemos efectivamente un importante avance, tenemos el 95% de avance en ejecución de obra. Nos quedan pendientes por realizar algunas construcciones relacionadas con los puentes peatonales, con la estabilización de unos taludes, especialmente en la variante de Melgar. También tenemos otras obras que tenemos que realizar, como es la reparación de las losas del túnel, y eso representa aproximadamente el 5% que está pendiente por ejecutarse. El plazo contractual es el 30 de junio. Pero sin embargo, hay unas obras que van a terminarse anticipadamente. El tema de la estabilización de los taludes, el plazo que hemos establecido con el cronograma del contratista es a diciembre. En el mes de diciembre va a estar habilitadas las 2 variantes que en este momento se encuentran intervenidas por el tema de la estabilización de los taludes. Pero el plazo contractual para construcción vence el 30 de junio y sabemos que sí se va a realizar. De hecho, la doble calzada ya está totalmente terminada. Hoy tenemos unas obras por realizar sobre la calzada existente. Es una vía que va muy bien, pero sin embargo tenemos que tener especial atención sobre los puntos relacionados con las losas que ya se están interviniendo y que ya se decidió un cronograma que de aquí a diciembre también se va a culminar sin necesidad de cerrar el túnel. Viceministro. Yo quería agregar simplemente en el departamento del Meta y el ciudadano lo manifestaba, hay otros proyectos muy importantes para el departamento y la comunicación con el departamento de Cundinamarca. Hay unos proyectos de obra pública que tuvimos en este primer periodo del presidente Santos, pues la gran satisfacción de tener el corredor entre Granada hacia el puente de Nogüen que comunica a Guaviare con el Meta completamente pavimentado. Igualmente inversiones de obra pública entre Villavicencio hacia Barranca de Upía, de Barranca de Upía hacia Yopal,
Hato Corozal en el departamento también de Casanare, y hay unas inversiones en el departamento del Meta a través de iniciativa privada, que es la malla vial del Meta, que involucra una vía muy importante de doble calzada entre Villavicencio y Acacías, y adicionalmente los trabajos de la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio, que tiene 3 tramos, un tercio medio que está muy bien, muy avanzado, donde hay viaductos y túneles, y adicionalmente hay un tercio que es entre Chirajara y Villavicencio, que es una iniciativa que va a ser una iniciativa privada para completar otro tercio de este corredor. Es una obra de muy alto costo, cada uno de esos tercios puede ser del orden de 2 billones de pesos, y el gobierno nacional está haciendo la evaluación en términos de ese primer tercio entre Bogotá y el Tablón, con el propósito de definir con qué mecanismo se hace la financiación para tener todo el corredor Bogotá-Villavicencio en doble calzada. Muy bien, pues continuamos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Veamos qué nos dice @Campito23 a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Por qué cobran la renovación de la licencia? La pregunta de Campito, @Campito23, ¿por qué se cobra la renovación? Don Jairo, la renovación de la licencia se cobra primero bajo un sustento legal ratificado por las normas constitucionales y por pronunciamientos tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional que han avalado este cobro. Además, por una condición adicional, que por primera vez estamos haciendo un examen médico en la renovación, un examen médico exhaustivo que valida si aquella persona que va a renovar su licencia tiene o no las capacidades físicas para desempeñarse en la conducción. Por lo tanto, ese examen médico tiene un costo que oscila entre los 100 o 110 mil pesos. Y de igual manera, hay una tarifa adicional, que es el costo de la tarifa de tránsito por el trámite, que es establecida por el organismo de tránsito correspondiente de acuerdo a las decisiones que tome o el Consejo Municipal de ese municipio o la Asamblea Departamental. En ese orden de ideas, esa es la justificación por la cual debe cobrarse la renovación, y creo que de alguna u otra manera esto ha pretendido mejorar las condiciones, como le digo yo, en el examen médico de físicas de las personas que prestan su renovación. Por las redes sociales siguen llegando muchas preguntas. Aquí pregunta por la página web Ángela Sánchez, dice, yo tenía que renovar mi licencia en mayo, no lo hice, ¿puedo hacerlo ahora? Sí puede, Ángela. Puede ir antes del 30 de noviembre a cualquier centro de reconocimiento de conductores, hacer el pago correspondiente, puede ser en una red vía Baloto o directamente en el centro, y practicarse el examen, hacer la prueba psicotécnica y hacer el proceso de renovación, independientemente del número de su cédula de ciudadanía que le correspondía. Ministra, de todas formas son 900.000, ¿no? De 2.300.000 hay 900.000. De todas formas ya son pocos, ya son menos, pero sin embargo, ¿qué llamado, ministra, usted le haría a estos colombianos para que no veamos a partir de diciembre protestas de unos pocos que no alcanzan a hacer el trámite? Es así, John Jairo, nos faltan aproximadamente 900.000 ciudadanos para renovación de su licencia. Eso estamos hablando de que hemos avanzado un 64% del universo que esperábamos. Y el llamado y las acciones que vamos a emprender o que hemos estado emprendiendo es a que vayan y acudan ante los organismos de tránsito, que eviten unas infracciones, porque en este momento no estamos pensando en la renovación del plazo o la ampliación del plazo. Creemos que ha sido suficiente y necesario, y recordemos que solamente estamos hablando de aquellas personas que prestan el servicio de transporte público, los obligados a renovar. Y estaremos haciendo campañas persuasivas con el fin de que vayan y acudan a los organismos de tránsito y puedan obtener su licencia y se eviten cualquier tipo de infracción. Es importante que no dejen vencer su licencia, y los que tengan vencidos que utilicen este plazo que les estamos dando. ¿Quiere complementar, viceministro? Gracias, Jairo. Como lo decía la señora ministra, el gobierno nacional ha, como les decía, realizado muchas campañas de divulgación. Este folleto se imprimieron más de 500.000 folletos que se distribuyeron a nivel nacional, de igual manera varias ruedas de prensa, pero es importante decirle a los ciudadanos también por qué deben tener su nueva licencia. La nueva licencia ya contempla, John Jairo, el tipo de sangre, que no le tenía la pasada. De igual manera, el número de la licencia de conducción hoy es el número de la cédula de ciudadanía. Anteriormente era otro número diferente que se prestaba a confusiones. Por eso, como lo decía la ministra John Jairo, el mensaje es
acudan al organismo de tránsito, ciudadanos. Yo aprovecho la oportunidad para reconocer algunas regiones del país que han sido más juiciosas que otras. Manizales, por ejemplo. Manizales, Bogotá Avanzado, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca. Eso sí, no pueden, los de Barranquilla no pueden hacer quedar mal a su ministra, ¿no? Así es. Entonces, el resto de regiones también los motivamos para que aprovechen estos días que nos quedan y acudan a renovar su licencia. Vamos a Cali, saludamos a Armando Ferrer. Armando, muy buenas noches. Armando, muy buenas noches. Bueno, me dice que parece que perdimos la comunicación con Armando, pero bueno, vamos a continuar con la participación ciudadana. ¿Qué se preguntan los colombianos, Andrea? Los invito a escuchar la inquietud de Oscar Buitrago. Hola, me gustaría saber qué son las concesiones 4G. Participa, la urna está abierta. Viceministro o ministra, ¿qué son las concesiones 4G? Las concesiones 4G son las concesiones de cuarta generación. Es un grupo es la infraestructura más revolucionaria que ha tenido el país. Es realmente un ejercicio juicioso, cuidadoso, planeado, de estructurar licitaciones donde hay un concurso de la asociación pública y la asociación privada de recursos y donde tenemos unas altas especificaciones en las condiciones técnicas de la vía. Se basan sobre 4 principios fundamentales. El primero de ellos es que no se consideran anticipos para la ejecución de las obras. Es muy importante esto porque incentiva a los contratistas a atender los plazos de construcción. El segundo punto es, también solo se paga por unidades funcionales de obra que estén en las condiciones técnicas y en las condiciones de seguridad requeridas. Es decir, estamos no solamente exigiendo que la obra haya sido efectivamente concluida, sino que también está apta para el servicio en todas las condiciones de calidad que exigen los contratos. También tenemos otro punto muy importante y es el no involucrar los recursos públicos o involucrar, mejor dicho, los recursos privados para la operación y mantenimiento a través de los temas de los peajes. Entonces, el tema de aquí importante de la cuarta generación es que son también estudios y diseños muy estructurados. El presidente Santos tomó una decisión muy sabia y es no salir con estas licitaciones y estos concursos, sino hasta cuando estuvieran en su fase más avanzada de diseño y que estuvieran listos, estructurados, hasta tomarnos el tiempo disponible, necesario, para que fueran unas concesiones absolutamente maduras. Muy bien, ministra, vamos de nuevo a Bogotá. Tenemos llamada de Leonardo Atala. Leonardo, muy buenas noches. Leonardo. Muy buenas noches, ministro. Bienvenido, Leonardo. Su pregunta. Hágame un favor, que tengo mi licencia de conducción de categoría B3 y C3. ¿Está vencida la C3? ¿Tengo que renovarla o no? Don Leonardo, ¿las 2 licencias son suyas? ¿Cómo? No, ¿son 2 licencias suyas? No. Sí, señor. Usted tiene una licencia B3 y una licencia C3. Sí, sino que me salió de 2 categorías, B3 y C3. Ok. Bueno, perfecto, viceministro. Leonardo, buenas noches. Si usted tiene una de sus licencias que es categoría C3 y se encuentra vencida, debe renovarla. La B3 todavía no está en los tiempos para renovarla porque no hace parte de las que estableció la norma que entre en el proceso de renovación ni la estrategia de pico y plaza. ¿Y B3 es que es particular para manejar el carro particular? Es particular. Claro, B3. pero él podría andar con esa licencia, como dice que en la misma licencia le salieron las 2 categorías, cosa que yo nunca había escuchado, tiene las 2 categorías, pero digamos, si no renueva, solo podría manejar vehículos de transporte privado, no transporte público. Jairo, es importante también aclarar a la ciudadanía que la nueva licencia de conducción puede contemplar las 2 categorías, o público o particular, y para cada una de ellas le establece una vigencia. Por lo tanto, lo que tiene que validar el señor Leonardo es que si la categoría C3, que es la pública, las que se deben renovar, está vencida, debe acercarse a hacer la renovación correspondiente. Hay una inquietud muy frecuente, viceministro,
y es que yo nunca pedí que me dieran licencia de transporte público porque yo iba a manejar, era mi carrito particular, pero me salió categoría de servicio público, entonces dicen que como ellos no querían eso, ellos porque tienen que renovar lo que nunca querían que les dieran. Precisamente, John Jairo, lo que ha querido este programa del Gobierno Nacional es regularizar esos errores que pudieron haberse cometido en el pasado. Evidentemente, a algunas personas les pudo aparecer en su licencia antigua una habilitación para manejar carro de servicio público sin la necesidad que él tenía de hacerlo. Pero precisamente en ese orden de ideas, lo que dispuso el Gobierno Nacional mediante su reglamentación era que todas aquellas personas que tuvieran habilitada una licencia de conducción de servicio o de categoría pública y estuvieran manejando un carro particular y estuviera vencida la categoría pública, hicieran la renovación para que tuviera la habilitación simplemente como particular. Muy bien, saludamos a Nelson Petro en Montería. Nelson, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo he tratado de inscribirme en el RUN. En Montería no he cogido porque tenemos que irse a las 3 de la mañana. Traté de hacerlo en CRT, tampoco pude. Mi pregunta es si hay otra forma de hacerlo, si hay alguna forma virtual de inscribirse en el RUN. Muchas gracias, Nelson, por su pregunta, viceministro. Nelson, buenas noches. Me alegra que Córdoba esté haciendo presencia también en este La costa no va a hacer quedar mal a la ministra, eso sí, no lo dude. Nelson, la claridad es la siguiente. Para usted inscribirse en el RUNT, obligatoriamente tiene que acercarse al organismo de tránsito. Y ahí le van a dar su número de inscripción al RUNT. Ya cuando usted esté inscrito en el RUNT, sí puede realizar sus trámites en línea. Ese primer paso tiene que hacerlo directamente, no lo puede hacer otra persona. Y por cierto, aprovecho también, John Jairo, la oportunidad para que todos estos ciudadanos que tienen que hacer el proceso de renovación no utilicen intermediarios, John Jairo. Sí, el trámite lo pueden hacer directamente y ya como el volumen de gente no es tanta, pues no hay tanta congestión. Hoy por hoy usted renueva su licencia en menos de 45 minutos y sale con su nuevo plástico con todas las condiciones de seguridad. Para Nelson, gástese la ida al organismo de tránsito correspondiente para que le pueda hacer la inscripción respectiva en el RUN. Hay un punto muy importante ahí, ministra y viceministro, es que la responsabilidad de hacer la renovación no recae en el Ministerio de Transporte ni en el Gobierno Nacional, sino en cada entidad de tránsito de cada municipio, para que no termine como sucedió en enero, que es que eso era culpa del gobierno que no tenía cómo garantizar el cambio de la licencia, ¿no, ministra? Sí, John Jairo, es así. El ministerio imparte políticas, imparte regulaciones, imparte normas con el fin de organizar el tema del transporte en Colombia, regular el transporte en Colombia. La obligación ya de las autoridades de tránsito es hacer aplicar esas normas y la renovación de las licencias le corresponde a las autoridades de tránsito. Pero debemos actuar de manera coordinada. Para nosotros es un interés absoluto que estas condiciones de transitabilidad y movilidad se hagan al amparo de las normas legales en Colombia y por lo tanto tenemos toda una serie de campañas y hacemos una coordinación muy efectiva con las autoridades de tránsito locales. Muy bien, ministra, pues continuamos con la participación de los colombianos. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? María Consuelo Duarte nos envía una pregunta que es muy común entre los colombianos. ¿Y es verdad que a los contratistas ya no les dan anticipos? Participa, la urna está abierta. Bueno, una pregunta muy recurrente es el tema de los anticipos, porque es fuerte la discusión, o fue fuerte la discusión en su momento sobre ese tema, ministra. Sí, es cierto. El tema de los anticipos ha sido un tema nada pacífico en la contratación pública y una de las decisiones y las características principales de este nuevo grupo de licitaciones de cuarta generación, de concesiones de cuarta generación, es exactamente esa. Incentivar a que los contratistas ejecuten con capital privado las unidades funcionales de obra, de manera que no hay anticipos en la cuarta generación de concesiones. Y en materia de obra pública también hemos implementado, de acuerdo con algunos rangos de contratación que superan los 100.000 millones de pesos, 0 anticipos. Esa es la modalidad, 0 anticipos. Para los pequeños contratistas que requieren un esfuerzo financiero, las pequeñas obras, ahí le damos un anticipo que no supere el 15-20%.
pero son pequeñas obras porque son también tienen la posibilidad de que haya participación, de que haya pluralidad para todos y que tengan un esfuerzo financiero. Pero a las grandes obras de cuarta generación y las grandes obras de obra pública superiores a 100.000 millones de pesos, la política es cero anticipo. Muy bien, pues mire, la pregunta del televidente Ferrer, que no pudimos contestar de Cali, nos la ha enviado aquí vía correo electrónico, señor viceministro de Infraestructura. Dice, ¿cómo van los trabajos de las carreteras Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín? Nos pregunta Armando Ferrer desde Cali. Sí, siquiera me hace esa pregunta porque el Chocó ha sido uno de los departamentos más beneficiados en el primer gobierno del presidente de Juan Manuel Santos. Fueron más de 500.000 millones de pesos que se han puesto por parte del gobierno nacional en esos dos corredores tan importantes para el departamento del Chocó. Poder vincular con una vía pavimentada desde La Mansa hacia Quibdó, igualmente tener toda la vía pavimentada desde Quibdó hacia la zona del eje cafetero. Esos proyectos tienen dos contratos cada uno, uno de fase 1 que ya prácticamente se ha terminado y otros contratos de fase 2 cuyos tiempos de ejecución van hasta el año 2016. Nosotros estamos muy pendientes de esas ejecuciones de obra. Los corredores se han ido mejorando sustancialmente. La señora ministra tuvo la oportunidad de estar allá en el departamento de Chocó. Recientemente hicieron un sobrevuelo de los primeros 25 kilómetros que están completamente pavimentados desde Quibdó en dirección hacia Medellín. Muy bien, saludamos a Julio García en Soacha. Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. A ver, mire, mi pregunta es la siguiente. Resulta de que yo veo de que la licencia se debe renovar antes del 30 de noviembre, pero, a ver, mi licencia se vence el 17 de noviembre del siguiente año, del 2015. Muy bien. Entonces, lo que necesito saber es si yo también debo cambiarla este año o debo esperar a su vencimiento. Julio, muchas gracias por su pregunta y muy importante, pero también permite aclarar un tema clave en lo que tiene que ver con el tema de fechas. Solo están obligados, Julio, solo están obligados a renovar la licencia en el momento que expire la misma. Cuando la fecha de vencimiento establezca que ya se venció esa licencia, tiene la obligación de renovarla. De manera que si su plazo es el año 2015, pues al vencimiento de ese plazo tiene la obligación de renovarla, no al 20 de noviembre. El 20 de noviembre es todas aquellas personas que tengan o expirada la licencia o se le expire a esa fecha. De manera que tranquilo, que tiene un año más. Y Julio, es para precisar y reiterar y no cansarse de repetir, ministra y viceministro, es licencia de una categoría, no es el que tiene la licencia para manejar su carro particular. En ese caso, para mirar uno los códigos, lo que pasa es que uno para aprenderse esos códigos es muy difícil, pero la gente, ¿qué es lo que debe mirar a la hora de saber si es público o si es privado? John Jairo, es muy importante y muy pertinente la aclaración. Claro, decirle que solamente aquellas licencias de conducción de categoría pública vencidas son las que deben renovarse. ¿Cómo hace usted para saber si es de categoría pública? Si es de las licencias antiguas, son aquellas que se denominaban la categoría 4, la 5 y la 6. 4, 5 y 6. Y si es de las licencias nuevas, es la C1, C2 y C3. Esos dos grupos, si están vencidos, tienen que iniciar el proceso de renovación hasta el 30 de noviembre. Y otra cosa muy importante también, a las personas que conducen sus carros particulares, el decreto antitrámite renovó automáticamente por 10 años el plazo, y esa es la razón por la cual no tienen la obligación de renovar sus licencias en estos momentos. 10 años adicionales a partir del 2012, es decir, nos preocupamos aquellos que solamente manejamos carros particulares hasta el año 2022. Carros particulares solo después del año 2022 para la renovación de su licencia. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Esta pregunta es de @JuancaSK10. ¿Cómo hacer para que contratistas cumplan y no pase lo del túnel de la línea? Bueno, ahí está por redes esa pregunta, también un tema bastante caliente, ministra. Sí, es así. El tema del túnel de la línea es un tema pues muy puntual. Efectivamente tenemos una situación de incumplimiento en el contrato. Estamos tomando todas las medidas necesarias dentro del trámite de una actuación administrativa
para que se cumpla la ejecución del contrato y ojalá así sea. Esa es la voluntad de nosotros como Estado, del Ministerio de Transporte, del INVIAS que tiene a cargo este contrato, de que se cumplan las obligaciones contractuales y este es el deber ser de las cosas. Si tenemos un contrato es para cumplirlo. Esas coyunturas pueden ocurrir, pero para eso está el aparato del Estado para hacerlas exigibles. De manera que tenemos una actuación administrativa para ello. Pero eso no es una regla general. Es decir, el hecho de que tengamos en estos momentos una situación de grave incumplimiento en un contrato no necesariamente implica que todos los demás estén en esas circunstancias. Hemos tomado medidas muy precisas para el control de la ejecución de obra en materia de anticipos para que no se realicen o aquellos contratos que anteriormente lo tenían se ejecuten debidamente. Una supervisión muy exigente y aquí no vamos a permitir de ninguna manera que se incumplan los plazos contractuales. Estamos en campo revisando la ejecución, le hacemos microgerencia. De manera que no hay un alarma generalizada con respecto a incumplimientos de obligaciones contractuales en todos los contratos que están en este momento en ejecución, pero sí tenemos que atender aquellas situaciones que se nos presentan con el rigor y con todas las herramientas que la ley nos permite. Señor viceministro Carlos García, una de las vías más transitadas en esta temporada que se avecina, que es para este puente festivo, para la temporada de Navidad y fin de año, es la salida de Bogotá hacia el sur y también los que vienen hacia Bogotá. Y mucho se habló del tema del túnel de Melgar. Sobre eso, ¿cuál es la realidad? Porque mucha gente va a comenzar a pensar si va a tener problemas para viajar en la temporada, si esa es una vía que va a tener problemas. Y me aprovecho para una vez decirle, ministra, viceministros, es que en diciembre seguramente vamos a tener que hacer una urna de cristal contándole a los colombianos el estado de las vías, va a ser muy importante para lo que termine una temporada de vacaciones. Frente a ese tema de esa vía puntual que se generó mucho ruido en algún momento y al final no supimos qué pasó con el túnel y si va a haber algún cierre o va a pasar algo. Bueno, la ministra ya se refirió anteriormente a la vía Bogotá-Girardot y en ese sentido la reparación de las losas al interior del túnel de Boquerón ya se inició en la presente semana. Es un paso restringido, es decir, que se puede utilizar ese túnel y obviamente una de los carriles de esa calzada pues estará interrumpido mientras se hace la reparación de aproximadamente 238 losas y hay una evaluación por parte de la interventoría en términos de lo que es la reparación, la construcción de los nichos que no fueron revestidos en concreto, que es el otro tema que tiene de impedimento de problemática ese túnel. También se están haciendo obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas en lo que es la variante de Melgar y en ese sentido pues se ha tratado, como lo hizo el gobierno nacional, de habilitar para todo el corredor la doble calzada. Fue un esfuerzo enorme de parte del gobierno nacional para que esto fuera realidad. Teníamos diversos problemas, entre ellos recuerdo el tema predial, que gracias a la nueva ley de infraestructura del gobierno nacional se logró hacer un proceso de expropiación ya muy expedito conforme a los lineamientos de la ley y en ese sentido pues la salida hacia el sur del país en ese corredor tan importante porque es el corredor tal vez de los más importantes corredores de carga logísticos del país que vincula a Bogotá con Buenaventura, pues lo tenemos muy bien vigilado en términos de que tenga permanente transitabilidad. Recientemente también fue habilitado sobre ese corredor el viaducto del Tigre, se construyeron los accesos, hubo una restricción pero muy bien programada de tal manera que los efectos que se tuvieron en ese cierre pues, no representaron mayores problemas para los transportadores. Pero hoy el túnel Boquerón entonces tiene paso restringido y ¿por cuánto tiempo va a tenerlo? Ellos van a hacer un proceso de reparación de losas, tiene una programación, pero el paso restringido no significa que el túnel esté cerrado, solamente que las personas que circulan al interior del túnel van a observar los trabajos en uno de los carriles y van a poder transitar en el otro de los carriles. En un momento dado, en lo que tiene que ver con los nichos, se puede habilitar de manera temporal en doble sentido de circulación lo que es la vía alterna, la antigua vía que comunicaba hacia el sector de Melgar y eso pues se hará de una manera planificada de tal manera que las afectaciones sean las mínimas posibles evitando problemas de cierres en épocas de mayor volumen vehicular como es la época de diciembre. Seguramente estos nichos no se van a trabajar en esta temporada de fin de año porque los volúmenes de vehiculares sobre este corredor son los más importantes del país. Muy bien, pues nos vamos ahora a la Ciudad Blanca, a Popayán. Saludamos a Roger Chilito. Roger, muy buenas noches.
¿Roger? Roger desde Popayán, a ver si nos escucha Roger. No, creo que hemos perdido la comunicación con Roger. En el tema del pico y placa, del pico y pase, perdón, de lo que viene pues a partir del 1 de noviembre, ¿cómo va a ser el esquema en el tema de sanciones? ¿Eso va a ser unas sanciones que va a definir el gobierno nacional, lo va a definir cada autoridad de tránsito y va a ser inicialmente sanciones pedagógicas o de una vez van a comenzar con las sanciones económicas? John Jairo, ya las sanciones a partir del 30 de noviembre están establecidas, del 1 de noviembre, del 1 de diciembre, están establecidas claramente en la norma, son estipuladas como de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, eso equivale más o menos a 167.000 pesos que deberán pagar aquellas personas que en algún tipo de control la autoridad de tránsito lo encuentre con su licencia vencida. Solo esa es la sanción. Esa es la sanción que está establecida. 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Y si paga la sanción y vuelve y reincide, hay algo más? ¿O seguirá pagando la sanción hasta cuando se canse? Yo creo que quien la pague por primera vez ya va a iniciar su trámite de renovación y creo que no se va a ver objeto a una nueva sanción que le imponga la autoridad de tránsito. Después del primero, ministra o viceministro, después del 1 de diciembre, igual la gente puede ir a renovarlo. No quiere decir que se cierre la ventanilla de renovación el 30 de noviembre. No, claro que no. La renovación siempre está abierta en todas las autoridades de tránsito locales. Lo único es que están corriendo un riesgo, porque en la medida en que en alguna de las inspecciones pues sean cogidos como infractores, pues van a ser sometidos a un comparendo y una infracción de tránsito. Pero la obligación de la renovación es permanente y siempre va a tener la posibilidad de asistir. Ojalá lo hagan dentro del plazo previsto para evitarse unas infracciones de tránsito. Muy bien, vamos a Salamina, saludamos a Fernando Gómez. Fernando, muy buenas noches. ¿Fernando? Dígame, sí. Hola, Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Horno de Cristal, su pregunta. Buenas noches, don Jairo. Mi pregunta es la siguiente. Vivo en Salamina, Kansas. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente, paisano, lo escuchamos. Bueno, vivo en Salamina, Kansas, en una finca. En Salamina no se puede validar una licencia. Hay que ir a Manizales. Entonces resolví irme para Medellín a validar mi licencia. Me pararon en su pasajecito de subida de la Felisa y me pusieron un comparendo porque se me había vencido. Fernando. Bueno, creo que se nos venció, se nos cayó la comunicación, pero bueno, quedó claro en el sentido de que iba primero en Salamina. ¿Es posible que hay municipios donde no hay la autoridad? Solamente tenemos más de 220 organismos de tránsito a nivel nacional de los 1.100 y pico municipios que tiene el país. Entonces, en ese orden de ideas, hay municipios donde no hay autoridad de tránsito y tiene que dirigirse a la capital correspondiente. En este caso, él lo hizo bien dirigiéndose a Manizales. A Medellín. Iba a ir a Manizales, pero fue a Medellín. Y obviamente le realizaron su trámite respectivo y después le pusieron el comparendo porque no antes de llegar a hacer la renovación tenía vencido. Pero ahí sí me queda, pero hay un tema. Si yo tenía la obligación de mayo, ya en junio mismo me colocaban comparendos o el plazo era a partir del 1 de diciembre. ¿O hay un error de la interpretación de la autoridad? Se utilizaron comparendos pedagógicos en muchas partes del país, en aras de decirle a los ciudadanos: tengan cuidado, ya la autoridad de tránsito está de alguna manera como cuando se implementó aquí el paso exclusivo por la séptima en el distrito de Bogotá, hubo unos comparendos pedagógicos y de pronto a ese hacía referencia el ¿Pero es pedagógico o la autoridad puede determinar que sea económico? Porque si no, si don Fernando está escuchando esta respuesta, puede grabar el programa e ir a impugnar si le cobraron por esa sanción. El conocimiento que tenemos, John Jairo, es que algunas autoridades de tránsito han cobrado una cifra que está por debajo del valor que yo le acabo de mencionar de los 8 salarios mínimos. La recomendación, ojo, la recomendación como generador de política, como dijo la ministra del Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, es que se impartieran comparendos pedagógicos. Ok. Vamos a Popayán, saludamos ahora sí de nuevo, retomamos la llamada con Roger Chilito. Roger, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, su pregunta.
por favor, para averiguar si es verdad que se va a construir la doble calzada Cali-Popayán. Doble calzada Cali-Popayán. Gracias, Roger, por su llamada, viceministro. Es muy importante. Tuvimos la oportunidad de ir al departamento de Cauca la semana inmediatamente anterior. Y en este hay una muy buena noticia para todo el departamento del Cauca, y cuando usted hace referencia, yo quiero comentarle. Entre Popayán y Santander de Quilichao hay un proyecto de iniciativa pública de segunda generación de concesiones, son 76 kilómetros de doble calzada. De Santander de Quilichao hacia Cali ya existe esa doble calzada, pero adicionalmente también en la cuarta generación de concesiones hay un proyecto de tercera ola, que va entre Popayán hacia Mojarras y de Mojarras hacia el departamento de Nariño hasta llegar a la zona de Pasto. Pero entonces sí va a haber claro, doble calzada, hay doble calzada Cali-Popayán. entre Cali-Popayán, y en particular en segunda ola de concesiones el tramo de doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán. Muy bien, pues seguimos con la participación. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Andrea? Diana Telles nos dice lo siguiente. ¿Cómo van a garantizar que los procesos licitatorios de obras viales sean transparentes? Participa, la urna está abierta. Bueno, precisamente ahora que se anuncia esa segunda ola de la cuarta generación, es el tema de la garantía de la transparencia, que pues, por lo que hemos visto en muchas partes, siempre tiene un dolorcito de cabeza eso, ministro. Me parece muy importante y muy pertinente esta pregunta. Realmente es esencial partir de los principios de transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Una de las medidas claras y de las políticas del presidente Santos ha sido atender con rigor el tema de la pluralidad y la participación en los procesos de contratación. ¿Cómo damos transparencia? De muchas maneras. Una, definiendo requisitos claves, acordes a las necesidades del objeto a contractuar. Nada de pedir requisitos por encima de las condiciones exigidas, capacidades financieras incumplibles o requisitos teledirigidos. Es decir, no tenemos requisitos habilitantes asociados al objeto a contratar. Eso es un punto muy importante en materia de contratación pública. Otra cosa, que tengamos la garantía de que haya pluralidad de participantes. Nos hemos tomado todo el tiempo necesario para poder atender las necesidades de la contratación con diseños y con estructuraciones muy sólidas, de manera que puedan tener amplio tiempo en la etapa de prepliegos, amplias condiciones de participación que permita que haya una contienda, que haya una puja en el valor del contrato y que no se vayan a valores por debajo del contrato para luego aspirar posteriormente a una ampliación del valor del mismo. Es decir, la señal es muy clara. El valor adjudicado es el valor a realizar la obra. De ninguna manera permitiremos que se hayan adiciones de obras o ajustes de diseños que permitan pensar que se contrató por un valor bajo para ganarse el contrato, para luego después pedir la ampliación del contrato. Entonces, repito, tenemos condiciones de contrataciones habilitantes asociadas al objeto del contrato con capacidades financieras que le permiten cumplir que haya pluralidad de oferentes, que es la garantía más clara que podemos tener. Entre más pluralidad, más participación, más condiciones claras para todos y una información muy precisa. Bueno, ministra, yo aquí pensando en para dónde voy a coger en la temporada de fin de año, de vacaciones, si es que nos dan unos días de vacaciones, estaba pensando, si uno coge hacia el sur de la ciudad, o sea, hacia Ibagué y el Pacífico, ya va en doble calzada, por lo menos hasta Ibagué va asegurada la doble calzada. Si uno va por el norte, hacia el lado del Boyacá, va doble calzada, también ya hasta más allá de Tunja, ¿no? Yo creo que va hasta Sogamoso. Y si uno coge hacia el occidente, por la vía Villeta, que también ya tengo entendido que se van a entregar unos tramos de la Ruta del Sol en un tramo bien importante que es el Alto de Guaduas, es que se llama, que ya no va a ser necesario uno tomar ese alto que es también tan tortuoso. Sí, yo le quiero responder porque me conozco mucho ese trayecto, porque tengo la oportunidad de recorrer esa vía en dirección a mi departamento, que es el departamento de Caldas.
Ahí hay temas muy importantes, hay concesiones existentes muy exitosas, como es el caso de la concesión entre Siberia, el Alto de la Vega, el Vino, hasta Villeta, que se está desarrollando una doble calzada, que esperamos que a finales del año 2015 se haya terminado toda la doble calzada hasta Villeta. Sí. De Villeta hacia Guaduas hace parte de una parte del tramo Ruta del Sol 1, que en este momento ya se definió por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros cuál era el trayecto más conveniente, y ya la Agencia Nacional de Infraestructura, con el concesionario actual, viene haciendo los trabajos para que se pueda desarrollar rápidamente ese tramo, que es un tramo muy tortuoso, Villeta-Guaduas. Hay una excelente noticia para los colombianos. Sí, eso me parece excelente de las noticia mejores. Porque desde Guaduas hasta Corán es el tramo que se va a entrar en operación, de doble calzada de aproximadamente unos 60 kilómetros, que le va a ahorrar a la gente tener que subir hasta el Alto de la Mona, donde se presentaron esos problemas de inestabilidad, deslizamientos que tuvieron la carretera prácticamente un año cerrado entre 2 Semanas Santas por las temporadas invernales 2010-2011. Entonces la gente ya no va a tener que ir de Guaduas hacia Honda, y desde Honda hacia La Dorada, y desde La Dorada hacia Puerto Salgar, sino que pasa directamente desde Guaduas hasta Corán y se comunica ya con la Ruta del Sol 2, que tiene muchos tramos en doble calzada. Y por hacia el oriente, ministra Villavicencio, ya vamos a tener viaductos en operación ya para la temporada de fin de año. Correcto. No, en la vía, por ejemplo, cuando hablamos de la Ruta del Sol, en la Ruta del Sol, este año solo tenemos ya 200 kilómetros en doble calzada que vamos a entregar. Es decir, esa va muy bien en la ejecución de obras. Solamente tenemos el tramo de Guaduas-Villeta, que hemos mencionado, que iniciarán obras a partir del año entrante cuando tengamos definido el tema. Y hacia el lado de Villavicencio, pues tuvimos la oportunidad también de estar mirando y observando en campo la ejecución de la misma. Es una obra muy maravillosa, con unas condiciones altas técnicas, con unos viaductos de muy alta calidad, ingeniería colombiana, de toda ingeniería colombiana. Y bueno, y ahí también tenemos la posibilidad que vamos a tener doble calzada con iniciativa privada que va de Chirajara a Villavicencio, que ya la estamos evaluando. Pues ministra, tenemos mucho para contar y de nuevo le reitero la invitación para hacia mediados de enero hacer de diciembre, hacer una de cristal y mirar efectivamente cómo están las vías para esa temporada de Navidad y de fin de año. Ministra, muchas gracias por esta horita, se pasó volando, se pasó muy rápido, llamada de casi todo el país, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a todos los colombianos, y aquí estaremos en diciembre mirando las condiciones de la vida. Viceministro, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y es un espacio muy importante para poder dar a conocer todas las obras que se están desarrollando en el Ministerio de Transporte. Bueno, viceministro, el mensaje final, corto, el mensaje final a esos 900.000 colombianos que aún no han renovado su licencia de conducción. Gracias, John Jairo, y con un saludo de despedida a todos quisiéramos decirles que esas personas, esos 900.000 colombianos que todavía no se han acercado a renovar su licencia de conducción porque se encuentra vencida, lo hagan de aquí al 30 de noviembre para evitarse futuros comparendos, complicaciones con las autoridades de tránsito, que nos permita de alguna manera, John Jairo, acabar con esta política de pico y pase en el mejor sentido. Ya nos mandaron la razón de que cortemos, que nos pasamos de tiempo ahí tumbando un pedazo del set. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias por su participación. Andrea. John Jairo, buenas noches. A ustedes los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es completamente gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Urna de